trabajando con personas Ujú, que te expresan cómo se sienten ante la muerte, ujú. pues tienes que tener Tener bien calibrado tú conciencia. también cómo te sientes Así es. con tu propia muerte o con la muerte de un ser querido. Ujú, Cuando yo trabajé sobre la muerte de mi hija, ha sido ujú. uno de los trabajos más dolorosos que he tenido. Sí, claro. Entonces yo dije, wow, señal de que esto no me está metiendo a las grandes ligas porque Claro. me voy a enfrentar ante mamás, ante la Ujú. pérdida de una hija. Sí, Y sí, así me sí. pasó y lo puse en el libro. Ok. Llega conmigo una paciente Ujú, ujú, que una semana antes su hijo se había quitado la vida porque se suicidó. ujú. Imagínate el impacto, Sí, ¿sí? sí, sí. Entonces, ¿qué hice yo? Le dije, ¿me permites tantito? Sí, fui como que hice al baño, Ujú, pero a ujú. hacer otra cosa, mis Sí, necesidades. Me lavé la cara, empecé a llorar, me miré al claro. espejo y dije, Dios, ayúdame porque Ujú. ¿qué voy a hacer ante Sí, tanto dolor? sí, sí. Y así me llegó como iluminación. Ujú, ujú, Escucha, sé tú, ujú, escucha el dolor, mira el ujú, dolor, ujú, sé comprensiva con el dolor, ujú. llénate de ese dolor y acompaña en el dolor. Moni, ahorita que tocas ese tema, ¿cómo le cómo le haces tú y cómo le recomiendas? Porque todas las personas que están al servicio de los demás y más en este tipo de situaciones, híjole, pues cómo te vas a dormir a tu casa, ¿no? De repente, o sea, aunque no, te tienes que involucrar y tienes que conectar y estar ahí, pero al mismo tiempo una parte no se tiene que enganchar porque pues te vas con todas las cosas, ¿no? Si a veces se va uno de la oficina, cosas así, con un problemita de que, che, me Pendientes, van a volvemos a cerrar decir esto, ¿no? pendientes. Otra vez Exacto. esa palabra. ¿Cómo le llaman eso? Es un mantenimiento. Sí, mira, en el ámbito Ajá. de las carreras humanitarias, por Humanitarios, ejemplo, ajá. maestros, Ujú, policías, bomberos, psicólogos, sí. enfermeros, médicos, por ahí me pierdo tantito, Ujú, pero son ujú, muchas las carreras humanistas, abogados sí, también, aunque no lo crean. sí. Tenemos nosotros que estar en autoconocimiento permanente. Ujú, ¿Por qué? ujú, Porque podemos tener esta tendencia a caer en el burnout, sí. que viene siendo el estrés laboral. Ujú, ujú, ¿Sí? En cuidados paliativos y cuando estamos nosotros en la tanatología y también el personal de enfermería que ujú, se involucra con sus pacientes, por ejemplo, las terapias intermedias o las terapias ujú, intensivas a veces son de prolongación y no nada ujú, más te ujú. involucras con los pacientes, sino también con los familiares y con el Claro. dolor. Entonces hay algo que se llama síndrome por compasión. Síndrome por Por compasión. compasión. Ok. Ajá. ¿Qué es Y eso? entonces es cuando hacemos un estrés Ok. ante el dolor. Ante el Y dolor. nosotros nos fusionamos Sí, tanto con el dolor que nos claro. despersonalizamos Ujú, porque estamos en el rescatar a las personas desde el ujú. dolor que nos perdemos de nosotros mismos. Sí, sí, Ajá. sí. Entonces llega un momento de abatimiento, Ujú, de desgaste, es un ujú, desgaste mental, ujú, espiritual, ujú, emocional, físico. Lo ujú, primero que llega es el desgaste físico, ujú, tanto en el ujú. burnout como en el síndrome de Sí. compasión, por Ujú, compasión. ¿Sí? Y entonces, lo primero que tenemos que tener bien presente es que nosotros no vamos a salvarle la vida a nadie, ujú. no somos rescatadores, Sí, ¿sí? Porque entonces nos convertimos en unos sanadores heridos. de acuerdo. Uh-huh. Entonces, primero considerar que yo no le voy a salvar la vida a Ujú, nadie, que ujú. estoy a tu servicio Sí. y estoy afinada en mi Ujú, instrumento personal. ¿Cuál es mi ujú, instrumento personal? Lo que miro, lo que escucho, lo que digo, ujú, también lo que recibo a través de la escucha, lo que siento y cómo me ujú, comparto contigo. Si yo ujú, tengo bien afinado lo que pienso y lo que siento, lo estoy haciendo, estoy en un nivel de ujú, congruencia que obviamente en ese ujú, momento pospongo, ujú, respiro, me doy cuenta que me estoy involucrando, respiro, me mantengo, ujú, actúo, ujú, acompaño desde ujú, mi ser misericordioso ujú. y cuando salgo hago mi catarsis, hago mi drenaje, Ok. hago mis meditaciones, me depuro, otra vez vuelvo a recuperar mi energía y me doy cuenta, y si Ujú, tengo que llorar porque murió mi ujú, paciente, ujú, ujú. María, Félix, de Sí, la cama sí, sí, sí. 302, ajá, y que estuvo conmigo mucho Ujú, tiempo y que yo fui su enfermera, su psicóloga, sí. su terapeuta, pues lloraré y le Ujú, hago una carta y cierro el ciclo ahí, ok. porque si lo dejo se me va a ir pegando más esta muerte, más Ujú, otra muerte sí. y terminamos como lo que te expliqué hace rato, pequeñas Cuando grandes estudias muertes. Néstor Moni, ¿les enseñan eso? No, Porque eso es importante. Yo no, me acuerdo cuando la doctora que me habla para decirme que mi papá ya había trascendido, se soltó llorando. ajá. Yo ya tenía ahí un mes. O sea, yo había llorado todo lo que casi había llorado y después seguí llorando, pero en ese momento que me dice, yo descansé, porque también lo hice, pero ella como que le llegó ese A eso se pico. le llama duelo anticipado.
Ok, lo que yo lo empecé a Porque hacer. como veías a tu papá Exacto. delicado, grave, Ujú, terapia intensiva, que significa proximidad sí, a la sí, sí, no, y muerte, lo estás viendo. ¿sí? Entonces se llama que tu cuerpo, tu corazón, tu Ujú, mente, aunque nos duela, aunque es difícil claro, de reconocer, se va preparando, se va poniendo como a pequeños esa grandes aceptación. curitas a este Ujú, frontalizar con la realidad ujú, y ya nos anticipamos al sí, duelo, ¿no? sí, Pero cuando es como una muerte sí, no, abrupta, no, pues pues ahí es un está bioshock complicado. súper tremendo. Entonces, a la doctora lo que le pasó es que, pues obviamente es humana, siente, Claro, y no pero era nada más, se esa permitió descarga, llorar con ustedes. sí, de dar Ajá, esa se descarga. permitió Que es lo llorar que te con decía, ustedes. que no les enseñan esto No, generalmente porque a diferentes niveles les pasa a todas las profesiones que acabas de decir. Entonces, en alguna ocasión tuve la oportunidad y la suerte de ver a Patch Adams, el original, ujú. y él nos decía en una conferencia eso, que ellos iban y después de eso se forzaban a estar en círculo, a abrazarse y a llorar todos juntos. O sea, después de Abrazarte de hacer un las árbol, intervenciones, a tener una crisis depurativa, así se le llama crisis de crisis de sanación, sanación. pones tu incienso, el que más Tengas te tu guste, ritual. tienes un ritual, haces una descarga, exprimes toallas mojadas, o te También a pones una llorar, almohada y a gritar. con un grito súper tremendo. ¡Ah! El hecho es hacer esta descarga para seguirme preparando para los otros Claro. encuentros que van a ser dolorosos. Y más si estás en, Ajá. en esa área, ¿no? Que no va a Esto parar. apenas empezó cuando empezaron los cuidados paliativos. Ujú, ujú, Esto viene de España, casi de ujú, Europa, ujú, con los hospices, en donde ujú. dice, a tanto proximidad con el dolor, Ok. te pierdes de ti mismo y ya eres el dolor, Sí, vives sí, el sí. dolor. Pues es que Entonces te transformas en la energía con la que se le convives. llama síndrome por compasión. Síndrome por Ajá, compasión. porque yo me El afilio síndrome es tanto a tu cuando dolor, ya estás ya dentro. O estás, sea, traes ya, ese ya síndrome. traes todas las Y para, características. una vez que, para evitarlo o salir de eso, hay que hacer esas descargas, ese Todo, mantenimiento. estar en constante afinación con todas mis Ujú, herramientas. Primero ujú. las físicas, Sí. después las herramientas y técnicas que aprendo Ujú. para hacer esta descarga, Sí. ¿sí? Y estar más limpio, más Ujú. coherente a la hora de entregarme a la vida. Claro. Es una Oh, entrega sí, total, no, es no, una es que, pero entrega es energética todo un hermosa, tema, ¿eh? pero fíjate, hoy que lo vives, pues hace cuántos años, o mucha gente todavía que está dedicada a esto, no lo hace y cae en esos picos de repente de ese síndrome o el burnout que mencionabas por mil cosas, o deja de atender afuera y de estar tan clavado ahí, ¿no? Porque sí De es hecho, yo creo complicado. que yo le tomé más sentido a esto y Ujú, me enfoco así ujú, en ver cómo las personas pueden transitar sin ansiedad, sin ujú, depresión, ujú. por mi historia de vida, por lo que yo Claro, pasé. claro. Porque cuando yo estuve en los acompañamientos, Ujú, pues me ujú. dijeron, no te diste cuenta, pero sí estás deprimida. Sí. No te diste cuenta, pero sí esto se llama ansiedad. No Ujú. te diste cuenta, lo único que te diste cuenta es que te sentías estresada. Sí. Y entonces, hoy en día que la información está al alcance de todos, hay algo que se está visualizando mucho y exponiendo mucho que se llama la psiconeuroinmunoendocrinología. Okay. Psico, mente, neurológico de Ajá. sustancias químicas, neurotransmisores, Ujú. psicoinmuno del sistema inmune, Okay. endocrino, hormonas, Ujú. inmunología. Ajá, el Entonces, sistema todo inmune. esto es conciencia pura. Claro. Y la tanatología consciente nos lleva Ujú, primero a ser nosotros ujú, conscientes en nuestra esencia ujú. para poder estar conscientes de cómo está viviendo el dolor el otro. Ok. Vamos a movernos un poquito a la Ujú. parte de los cuidados paliativos. ¿Qué son los cuidados Los paliativos? cuidados paliativos es una intervención que se hace para ver de una manera holística Ujú. la funcionalidad de las personas y evitar el sufrimiento. Ok. ¿Sí? En este caso, puede ser de manera abrupta que Ujú, pierdan su vitalidad, su ujú, autonomía, son ujú, los cuidados que se otorgan ujú, tanto al paciente como a los familiares, ajá, para que transiten sin sufrimiento ujú, el dolor que ya traen por la enfermedad base o por ujú. la enfermedad que los aqueja en estos momentos, que los está aproximando cada vez más a que llegue la agonía y la muerte. Que es ya cuando que vemos una tendencia inevitable Un a tránsito un inevitable hacia tránsito. la muerte. Ah, ok. Y también preparamos a los familiares para eso. Y tiene 3 ejes rectores. Primero, cero dolor. Ok. Los pacientes no tienen por qué tener dolor, De acuerdo. ¿sí?
y entonces ahí ya involucra esta parte médica, qué medicamento le van a poner, de acuerdo a la patología, de acuerdo a los órganos, no dañar más, que es otro de los principios básicos, el máximo beneficio es no dañar más del daño que ya está hecho. Que eso ¿no? sucede mucho, me imagino, en enfermedades como el cáncer, que a veces hay tratamientos muy invasivos y pues hay demasiado daño, ¿no? A eso se refiere, yo creo. Y hoy en día los cuidados paliativos ya es para todos. Afortunadamente, otra vez voy a presumir Jalisco, ¿sí? Pues aquí estamos. Entonces, ahorita... O sea, ¿te refieres como área en una institución que existan cuidados paliativos? Ahorita ya en las normas oficiales para la atención de la seguridad del paciente, en el artículo 166 bis ya establece por regularidad y por normativa que la mayoría de las instituciones tengan mínimo el cuidado paliativo, que sepan que y empezar a otorgar los cuidados paliativos aunque no tengan la infraestructura. De acuerdo, ¿sí? Aunque sea alguien externo, lo que sea, pero tiene que haber una entidad que lo para haga. Que si un paciente dice, yo tengo mi voluntad anticipada, el médico diga, ok, yo respeto eso, la recibo, pongo en el expediente, notifico, se da de alta por máximo beneficio a su casa, porque en su casa va a tener los cuidados que aquí en el hospital no le podemos dar, que es el cuidado de confort, la tranquilidad, y obviamente los médicos van y hacen la visita domiciliaria, hay brigadas dentro del mismo grupo de cuidados paliativos para ir a hacer la visita domiciliaria y la visita intrahospitalaria dentro del hospital, y entonces se les da seguimiento. Entonces el primer punto que se tiene que abatir, cero dolor. Cero dolor. Por ningún motivo el paciente debe de tener dolor. ¿No? Segundo punto, toda la sintomatología. Primero verificar que no batalle con la disnea, la respiración, que no se le dificulte, que tenga la oxigenación adecuada, que no tenga secreciones, entonces vías aéreas permeables, ¿no? La nutrición, porque luego los pacientes dejan de comer y se ponen súper delgaditos y ya no... Que sería como que mantenga dentro de lo posible la calidad de su vida. La calidad de vida, bien morir. A bien morir, a morir con dignidad. No, dentro de esos es entonces respiración, movilización, la eliminación, ver que si haya defecado, que haya orinado, o sea, para que no haya complicaciones más agravantes a su cuerpo. Y la tercera, primero son los medicamentos, la otra es la sintomatología, es el acompañamiento psicoafectivo, tanto al paciente como hacer un vínculo de comunicación y el abordaje al duelo a los pacientes y a los familiares, y aquí es donde entramos nosotros para verificar que sí estén conscientes de que está la proximidad, que traten de dejarlos menos pendientes, que expresen. Los pacientes no pueden hablar porque están intubados, nosotros nos acercamos, los tocamos, percibimos la energía y abordamos a los familiares. Y sucede, me imagino, esto tiene que ser... ¿Lo tiene que solicitar la familia? Sí, ¿verdad? Debería de ofrecérselos la institución porque se supone que ya la deben de tener instalada, instituida o implementada. ¿Sí? Ahorita los hospitales que sí tienen cuidados paliativos es el Hospital Civil Nuevo, el viejo, el antiguo, pues el doctor Juan M. Menchaca, Soquipan, que es el instituto de la Secretaría de Salud, y algunos hospitales privados como el San Javier, el Country 2000, perdón si estoy haciendo goles, que son hospitales privados que ya están haciendo como este empuje para que las personas tengan un mejor otorgamiento de calidad en la atención, pero también para su vida y también para los familiares. Y cualquier persona, me imagino, que tenga un enfermo terminal en su casa afuera, puede de todos modos conseguir a alguien externo que venga a hacer ese acompañamiento, incluso para esta parte del duelo anticipado, porque en fin, se hacen dentro de la dinámica de los familiares el tipo de pláticas que van a abordar. Si no se tiene en las instituciones, por ejemplo, en el hospital ya la hay, de hecho yo ahí fui la pionera, en el Valentín Gómez Farías. Ahorita formo parte del voluntariado. Pero en los hospitales particulares pues puede llevar a alguien. Tú vas, en el hospital del ISSSTE, tú vas con el médico tratante y le dices, yo soy Moni Moreno,
soy tanatóloga, los Ujú. familiares se acercaron, ¿me Ujú. permite tener un acercamiento? Sí. Ujú. Ok, Ya. ¿cuál es el abordaje? Y ya nosotros no solo va a ser psicoafectivo, Ujú, nosotros no ujú. nos involucramos en En los la parte, medicamentos, en los dos no nos, primeros que mencionaste. más que en el tercero, ¿no? Ok. Y sí, si verificamos que tiene dolor y los Ujú. familiares nos están diciendo, hacemos puente con la trabajadora social De para acuerdo. que a través de trabajo social, o si el médico no Ujú, lo permite, a través del médico decirle, ¿sabe qué? Los familiares me comentan, ujú. ¿cómo ve usted? Ah, no, sí, nosotros vemos eso, Ok. o invitamos, les decimos cómo Ujú. tengan una mejor comunicación De acuerdo. los familiares con el médico, que pidan Ujú. lo que necesitan, obviamente en el ámbito del respeto, Ujú. en el ámbito del bien pedir, porque luego Claro. a veces están estresados y Sí, luego sí, sí, no, y ahí me se imagino que es complica de la todos los comunicación. días direcciones contrarias, un hijo quiere para acá, la hija para allá, cambien los sueldos, o sea, es una crisis de Y yo la repente verdad ahí. es que he tenido una respuesta de verdad, súper, súper hermosa. Qué bien. Algunos médicos que me Ujú. conocen de ahí del hospital para sus familiares en Ujú. instituciones privadas. De acuerdo. Tuve la experiencia en el hospital Arboledas, que Ujú. la hija de un médico Ujú. me avisó que si Ujú. podía ir, un Ujú. médico muy reconocido, Ujú. ¿sí? Y fui a la terapia intensiva, también me permitieron, es que todo tenemos que cubrir como la Claro. reglamentación, Sí, entonces claro. es mejor pedir permiso, es mejor Ujú. Ujú. presentarnos y decir vengo a hacer esta función y Ujú. bueno, y ya no, cubrimos todas las reglas, nos limpiamos, nos ponemos la bata, entramos y no hacemos tocamientos, aunque sí Ujú. lo podemos hacer y Claro. ya empezamos a conectar con la energía y a explicarles y a Sí, ya decirles y a calibras con la hablarles. situación tanto alrededor de los familiares como la Y a particular. veces hasta con el personal de la salud, que tampoco lo habíamos hablado. La Exacto. tanatología tiene que ser para el personal de la salud Sí, porque a veces no están sensibles ante la pérdida claro. o a veces ya están bien fundidos en el síndrome por compasión. Que se da mucho en los doctores más que en las enfermeras, esto de que son un número todos los pacientes, ¿no? Se insensibilizan Sí, mucho, ¿no? En esta parte de ahí. Bueno, y yo creo que es eterno el tema y tú tienes demasiada información. Dos cosas me gustaría abordar para sí, ir concluyendo. sí. Una es una duda que me salió, que es el Alzheimer como tal. Ujú. ¿En qué juego toma aquí? Porque a fin de cuentas, pues es una pérdida también de identidad, es difícil para la familia, aunque la persona puede estar en sus facultades, pues corre muchos riesgos. Entonces, Ujú. ¿cómo la tanatología juega en estos casos? ¿Cómo te ha tocado Primero con experimentarlo? el paciente, y mira, gracias por la pregunta. Mi Ajá, mamá, al ajá, parecer, le habían diagnosticado eso. ujú, Afortunadamente es un tipo de demencia temporal ok, del lóbulo temporal, no ujú, temporal de ok, tiempo. de luego Sí, en donde temporales. ha tenido sus limitantes, Ok, pero ha tiene estado sus abordada lagunas. por geriatría y entonces Ajá, mi mamá ahorita está muy bien comparado a como pudiera estar de si acuerdo. no la lleváramos y si no tuviera este tipo de atención. Ujú, Entonces, primero se tiene que hacer el abordaje con el paciente y hacer un análisis ujú, de él, cómo, la persona cómo se siente con todas estas pérdidas, porque va a tener pérdida de la ujú, autonomía, sí, una inseguridad tremenda, es pérdida de la claro. seguridad, pérdida de la confianza, Ujú, ¿sí? ujú, También abordamos con los familiares cómo se sienten ujú, de que estas personas o los adultos, ujú, o ya hoy también hay Alzheimer en jóvenes, fíjate. ellos ya los desconozcan, estén perdiendo las capacidades y sean dependientes de ellos, Sí, porque se cambia toda la rutina y la sí, dinámica no, no, familiar. no. Entonces el abordaje es principalmente con la persona que está teniendo la pérdida Ok. y dependiendo de cómo esté, en consecuencia con la red de apoyo que viene siendo la familia. Pero sí sugieres que sí haya involucrado una tanatóloga, Sí, además del geriatra, porque el geriatra me imagino que nomás les da recomendaciones, receta y sí, vámonos. la tanatología lo que hace es siempre decir, tú cómo estás transitando ahorita esta pérdida. Ok, Ajá. me gusta. ¿Pero qué perdí? Pues a tu mamá, porque ya no te conoce tu No se va mamá. a acordar, de hecho. Ay, es que no me acuerdo. Ay, es que lo Sí. siento mucho. Ujú, Entonces, algo que ayuda mucho en esta ujú, comunicación entre el ujú, paciente es que no los estresemos con preguntas y con interrogatorios. Pero ya me dijiste, me lo acabas de decir. ujú. ¿Qué, qué comimos? No, Sí. no me acuerdo. No, no es insistir, es Ujú, seguir el diálogo, el flujo de lo que te ujú, está manifestando ujú, la ujú. persona que se está Sí. viendo afectada y decir, ya te pregunté, no, Ujú, o ya me preguntaste, pero a ver, te vuelvo a contestar. ¿Qué me ujú, preguntaste? ¿Qué comimos? Ah, ujú, carnita o ujú, pollito, ¿no? ujú.
en nada nos afecta, Sí, porque si seguir el estamos con flujo. resistencia, nos Claro. estresamos y nos estresamos nosotros. Entonces, Así es. la primera regla es fluir con lo Ujú. que va ocurriendo, De acuerdo. ¿sí? Entonces sí aplica también este tipo de apoyo, pues, para ese Claro, tipo claro, de... Porque aunque no porque es ni terminal ni nada, pues, pero a fin de cuentas, pues es una y pérdida de... Sí. es muy pesado porque se pierden la mayoría de las capacidades Ujú, vitales en ujú. una persona. El principio de autonomía se Claro. ve nulo. Y entonces en esos casos, por eso es muy importante que se tenga la voluntad anticipada, porque como acá va habiendo un Ujú, deterioro ujú. cognitivo Sí, muy cada vez significativo y mayor. también de la vitalidad y de Ujú. la fuerza motriz, Sí. entonces los pacientes ya no pueden, tienen que Ujú, tener tutores, entonces ujú, trabajamos con los tutores y con la red de apoyo para ujú. que se vayan involucrando cómo se van sintiendo con este deterioro y Ok. cómo se van sintiendo con todos los pendientes que van dejando las personas en su momento. ¿Tu papá qué te comentó que si él en algún momento llegara a trascender, qué Ujú, haría, ujú, no? Es ujú. un Sí. ejemplo. Y entonces, no, es que nunca se habló del tema. ¿Y Ujú, a ti qué te gustaría conociendo a tu papá? No, ujú, es que a mi papá siempre le gustó ser bien ujú, trabajador y eso, y yo creo que no le gustaría que lo ujú, intubáramos. ujú, Entonces, platíquenlo entre la familia, lo ujú, consensan con el área médica y ujú, no lo sometan a un método invasivo que le va a dar ujú, sufrimiento y solo le va a prolongar el sufrimiento, más ujú. no las horas de vida. De acuerdo, de acuerdo. Entonces sí es indispensable que trabajemos tanto con el paciente, Ujú, ujú. bueno, con el cliente, el Como los paciente, como con los familiares. familiares. Que yo creo, y la recomendación aquí para todos es que ustedes como familiares, si ahorita están, como bien dicen, en su centro, equilibrados, y están en tiempos prósperos, de alguna manera sanos, pues abordar Conscientes. estos temas, conocer más de estos temas, no esperar a que suceda al último en condiciones adversas. Y si conocen a alguien o están pasando también ustedes por algo así, pues pidan ayuda. Ya conocemos, ya sabemos que hay una profesión, que son personas que están preparadas específicamente para esto. Me gustó lo del inicio, estar ahí, acompañar, sugerir, compartir este tipo de entrevistas de repente ahí al familiar para que la vea, oye, mira, me gustó, sin dar dirección de nada, pero creo que ayuda a ampliar este tipo de Claro. temas. Moni, para terminar, siempre les pregunto a mis invitados, quizás ya la escuchaste esta pregunta, porque dices que ya viste algunas de mis entrevistas, pero Sí. es, ¿cómo te gustaría a ti que te recordaran? Bueno, a mí me encantaría que me recordaran como alguien que hizo lo que deseó hacer. Se Okay. han cumplido todas mis necesidades y mis deseos. Entonces, que me entregué con amor, Uh-huh. que también recibí amor, así lo recibí, que había un flujo permanente y sobre todo que me encantaba compartir el conocimiento que me fue otorgado por los mismos pacientes. Okay. Me Entonces, encanta. que me conozcan como alguien amoroso en su diario vivir con sus pacientes, Uh-huh. con las personas que me rodean, Uh-huh. Uh-huh. ajá, empática Okay. y que le gustaba compartir el conocimiento. Muy bien. Pues es tal cual, te acabas de describir como yo te veo. Gracias. Felicidades, pues muchas Gracias gracias, a ti, Moni. Fer, de verdad por Esperemos esta que... divulgación de la información. Nunca está por demás aprender. Me encantó lo que Uh-huh. dijiste. Yo ahora te voy a regresar Está el bien. piropo. Me encantó lo que dijiste, que siempre estás aprendiendo, que hasta Uh-huh. estás en el gym y te pones Sí. audiolibros. Eso habla de una mente activa, ¿no? De una Sí. mente creativa, de una mente pensante, de una Uh-huh. mente en positivo y pues te mantiene consciente, ¿no? Así es. Gracias por la invitación. Bueno, De gracias verdad, a ti. me siento bien halagada de estar aquí contigo. Gracias a ti. Y vamos a dejar los datos de Moni aquí abajo por si la quieren contactar, los datos de su libro y todo también por si les interesa. Que en el libro mencionas que son muchas historias relacionadas de tus experiencias, que también ha de ser todo un tema maravilloso, ¿no? Sí. Todos los regalos que al final te van dejando todas estas personas Como que a todos fin de los tipos de cuentas dolores que trascienden. existen, que son las Uh-huh. pérdidas, nada Sí, más que le varíe. ok. Y me encantaría si Sí, tuviéramos después una oportunidad, claro. hablar así como específicamente Uh-huh, ya uh-huh. centrados en lo que significan estos 7 puntos de la carpeta para irlos Sí, explicando, estaría porque de interesante. verdad, si empezamos nosotros a Uh-huh, socializar uh-huh, esto, uh-huh. más personas van a tener Claro. este conocimiento, menos van a adolecer, menos Uh-huh. sufrimiento y no van a andar a las carreras ni con pendientes y hasta se Sí, evitan disputas, sí, 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 conflictos intrafamiliares, claro, interpersonales, cuando se dejan muchos claro. pendientes. No, sí, vas a ver que sí, creo que podemos tener una plática específicamente
para que conozcan y divulgar este tipo de... ¿Cómo le dices que le llaman ahora? La carpeta que te ayuda para la trascendencia. Okay. La carpeta que tenemos que tener para la trascendencia. La carpeta de la trascendencia. Antes se llamaba la carpeta para el bien morir, pero no. O sea, era amenazante, ahora es ¿qué tengo que tener para trascender? Ok, no, bien, no, claro que sí. De hecho, vamos a buscar tener una plática para que sea casi es divulgativa e instructiva de cómo hacerla, ¿no? Sí. Pero que puede ser muy interesante y tenerla por ahí. Entonces, no se pierdan el canal, compartan esta entrevista. Si les gustó, por favor, suscríbanse. La idea es tratar de llegar a cada vez a más y esto también nos motiva a todos nosotros que estamos aquí y que amamos lo que hacemos. Muchas gracias. Muchas gracias, bendecido día. Hasta luego.